Michael Philip Jagger, conocido profesionalmente como Mick Jagger, es un cantante, compositor, músico y actor británico, reconocido por ser el principal cantante de la banda de rock The Rolling Stones. Su carrera abarca más de 5 décadas y ha sido descrito como uno de los cantantes más populares e influyentes en la historia de la música contemporánea. Por su distintiva voz y su puesta en escena, junto con el estilo de guitarra de Keith Richards, han sido la marca registrada de la banda durante toda su carrera. Con el tiempo, Jagger logró notoriedad en la prensa por su admitida relación con las drogas y sus polémicas relaciones personales, siendo nombrado a menudo como una figura contracultural. Creció en su ciudad natal y estudió en la London School of Economics, que abandonó para unirse a The Rolling Stones. Ha escrito la mayoría de las canciones de la banda con Keith Richards, colaboración que perdura hasta la actualidad. Desde finales de la década de 1960, Jagger ha actuado en algunas películas, recibiendo críticas mixtas por su interpretación. Inició una carrera en solitario en 1985, cuando publicó su primer álbum, Ses the Boss, y se unió al supergrupo Super Heavy en 2009. Las relaciones con los miembros de los Rolling Stones, en particular con Richards, se deterioraron durante la década de 1980, pero Jagger ha tenido más éxito con la banda que con sus proyectos individuales y secundarios. En 1989 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en 2004, en el Salón de la Fama del Reino Unido con The Rolling Stones. Como miembro de los Stones y como músico solista, alcanzó el número 1 en las listas de sencillos del Reino Unido y de los Estados Unidos con 13 sencillos, el top 10 con 32 sencillos y el top 40 con 70 sencillos. Ha recibido 3 premios Grammy y otras 13 nominaciones, un Globo de Oro y un MTV Video Music Award, entre otras distinciones. En 2003 fue nombrado Caballero de la Orden del Imperio Británico por su aporte a la música popular. Estuvo casado 2 veces y ha sostenido varias relaciones sentimentales. Tiene 8 hijos con 5 mujeres diferentes. Además, tiene 5 nietos y se convirtió en bisabuelo el 19 de mayo de 2014, cuando su nieta Sissy dio a luz a una niña. El valor neto de su patrimonio ha sido estimado en $360 millones. Primeros años. Nacido el 26 de julio de 1943 en Dartford, Mick es hijo del profesor de educación física Basil Joseph Jagger, de origen eslavo, conocido, además, por ser una de las personas que ayudó a popularizar el baloncesto en la isla, y de la ama de casa australiana Eva Scott. Aunque fue criado para seguir la carrera de su padre, Jagger siempre se interesó por la música. Se refirió a este hecho en el libro According to the Rolling Stones de la siguiente manera: siempre canté de niño. Yo era uno de esos niños a los que les gustaba cantar. Algunos niños cantan en coros, otros prefieren presumir delante del espejo. Yo estaba en el coro de la iglesia y también me encantaba escuchar a los cantantes en la radio, en la televisión y en las películas. En septiembre de 1950, Keith Richards y Jagger fueron compañeros de clase en la escuela primaria de Wentworth en Dartford. En 1954, Jagger pasó a la Dartford Grammar School, que ahora cuenta con una instalación llamada Centro Mick Jagger, bautizada de esta forma por su exalumno más famoso. Jagger y Richards perdieron contacto cuando fueron a diferentes escuelas, pero después de un encuentro casual en el andén 2 de la estación de Dartford en julio de 1960, reanudaron su amistad y descubrieron su amor compartido por el rhythm and blues, que para Jagger había comenzado con Little Richard. Jagger dejó la escuela en 1961. Con Richard se mudó a un piso en Edith Grove, Chelsea, Londres, con el guitarrista Brian Jones. Mientras Richards y Jones planeaban comenzar su propio grupo de rhythm and blues, Blues Incorporated, Jagger continuó estudiando negocios con una beca del gobierno como estudiante de pregrado en la London School of Economics y en esa época consideraba seriamente convertirse en periodista o político. Brian Jones, usando el nombre de Elmo Jones, comenzó a trabajar en el Club Ealing, donde más tarde se presentaría la banda Blues Incorporated.
Jagger finalmente se convirtió en un cantante destacado en sus participaciones con el grupo, hecho que terminó sentando las bases para la creación de los Rolling Stones. Carrera musical. Década de 1960. En sus primeros días, los Rolling Stones tocaban gratis en el intervalo de los conciertos de Alexis Corner en un pequeño club frente a la estación de Metro Ealing Broadway. En ese momento el grupo tenía muy poco presupuesto y pedía prestado el equipo de Corner para poder tocar. La primera aparición del grupo, bajo el nombre Rolling Stones, fue en el Club Marquee de Londres, un sitio de jazz, el 12 de julio de 1962. El biógrafo Victor Bob Chris afirma que los miembros de la banda esa noche fueron Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Ian Stewart en el piano, Dick Taylor en el bajo y Tony Chapman en la batería. Sin embargo, Richards afirma en su libro de memorias Live que el baterista esa noche fue Mika Abbey. Para el otoño de 1963, Jagger había dejado la London School of Economics para continuar con su prometedora carrera como cantante. El grupo continuó tocando canciones de artistas estadounidenses de rhythm and blues como Chuck Berry y Bo Diddley, pero con el constante aliento del manager Andrew Loog Oldham, Jagger y Richards pronto comenzaron a escribir sus propias canciones. Esta colaboración en la composición tomó algo de tiempo para desarrollarse. Una de sus primeras composiciones, As Tears Go By, fue escrita para la solista Marianne Faithfull, una joven cantante que Loog Oldham estaba promoviendo en ese momento. Para los Rolling Stones, el dúo escribió The Last Time, el tercer sencillo número 1 del grupo en el Reino Unido. Jagger y Richards también escribieron su primer éxito internacional, Satisfaction. El dúo también se encargó de establecer la desafiante imagen de los Rolling Stones en contraste con la imagen más limpia de los Beatles. Jagger le contó al periodista Stephen Schiff en una entrevista para Vanity Fair de 1992, no trataba ser rebelde en esos días, solo estaba siendo yo mismo, el chico de los suburbios que canta en esta banda, pero alguien mayor pudo haber pensando que yo era la peor de las influencias. El grupo lanzó varios álbumes exitosos, entre ellos Out of Our Heads, Aftermath y Between the Buttons, pero la vida personal de los músicos era fuertemente cuestionada por la prensa. En 1967 Jagger y Richards fueron arrestados por cargos de narcotráfico y recibieron sentencias inusualmente severas. Jagger fue sentenciado a 3 meses de prisión por posesión de 4 pastillas sin receta que había comprado en Italia. El editor tradicionalmente conservador de The Times, William Rees-Mogg, escribió un artículo crítico sobre las sentencias, y en apelación, la sentencia de Richards fue revocada y la de Jagger fue modificada a una noche en una prisión en Londres. Los Rolling Stones continuarían enfrentando batallas legales durante la próxima década. En el lanzamiento del álbum Beggar's Banquet de los Stones, las colaboraciones de Brian Jones fueron muy esporádicas. Jagger afirmó que Jones no estaba psicológicamente adaptado a esa forma de vida. Su consumo de drogas se había convertido en un obstáculo y no pudo obtener una visa para viajar a los Estados Unidos. Richards contó que, en una reunión en junio con Jagger, Richards y Watts en la casa de Jones, el guitarrista admitió que no podía volver a la carretera y abandonó la agrupación. El 3 de julio de 1969, menos de un mes después, Jones se ahogó en circunstancias misteriosas en la piscina de su casa en Hartfield, Sussex Oriental. El 5 de julio de 1969, 2 días después de la muerte de Jones, los Rolling Stones tocaron en un espectáculo previamente programado en Hyde Park, dedicándolo como un tributo al fallecido guitarrista. Frente a unos 250.000 espectadores, los Stones realizaron su primer concierto con su nuevo guitarrista, Mick Taylor. Al comienzo del espectáculo, Jagger leyó un extracto del poema Adonis de Percy Bysshe Shelley, una elegía escrita sobre la muerte de su amigo John Keats. Fueron lanzadas miles de mariposas en la memoria de Jones antes de comenzar el show con una canción de Johnny Winter, y M. Yours and the Messengers. Década de 1970. En 1970, Jagger compró Star Groves, una finca en Hampshire. Los Stones y algunas otras bandas grababan allí sus discos utilizando el estudio móvil de The Rolling Stones.
Tras el fallecimiento de Jones y su traslado en 1971 al sur de Francia exiliados por la presión tributaria que sufrían en Gran Bretaña, Jagger, junto con el resto de la banda, cambió su aspecto y estilo a medida que avanzaban los años 1970. También aprendió a tocar la guitarra y aportó partes de guitarra para algunas canciones en el disco Sticky Fingers y todos los álbumes posteriores, excepto Dirty Work de 1986. Para el American Tour 1972 de la banda, Jagger vestía prendas estilo glam rock y maquillaje brillante en el escenario. Más tarde en la misma década se aventuraron en géneros como el disco y el punk con el álbum Shambles. Sin embargo, su interés en el blues se había manifestado en el álbum de 1972 Exile on Main St. El crítico musical Russell Hall ha descrito el canto emocional de Jagger en Let It Loose, una de las canciones del álbum, como el mejor logro vocal de toda su carrera. Después de la separación de la banda con su segundo manager, Allen Klein, en 1971, Jagger tomó el control de los asuntos comerciales y los ha manejado desde entonces en colaboración con su amigo y colega, Rupert Lowenstein. Mick Taylor, el reemplazo de Jones, dejó la banda en diciembre de 1974 y fue reemplazado por el guitarrista de la banda Faces, Danny Wood en 1975, quien también fungió como mediador dentro del grupo, y entre Jagger y Richards en particular. En 1972, Mick Jagger, Charlie Watts, Bill Wyman, Nicky Hopkins y Rick Udar lanzaron el álbum Jamming with Edward, grabado dentro de las sesiones de Let It Bleed en el Olympic Studio de Londres. El álbum consistía de versiones improvisadas, mientras que los miembros esperaban que Keith Richards regresara al estudio después de irse debido a un problema con Udar. Década de 1980. En 1984 participó, como artista invitado, en el sencillo State of Shock, de The Jacksons, y un año más tarde actuó, junto a Tina Turner, en el concierto Live Aid y participó en el videoclip de la canción Dancing in the Street, de David Bowie, llegando a ser número 1 en el Reino Unido. Mientras continuaba de gira y grabando álbumes con los Stones, Jagger comenzó su carrera en solitario. Según la revista Rolling Stone en su edición del 14 de febrero de 1985, lo hizo para establecer una identidad artística aparte de los Rolling Stones, en lo que la revista llamó su intento más audaz. Jagger comenzó a escribir y grabar material para su primer álbum como solista, Ses de Boss. Lanzado el 19 de febrero de 1985, el álbum, producido por Nile Rodgers y Bill Laswell, contó con la colaboración de los músicos Herbie Hancock, Jeff Beck, Jan Hammer, Carlos Alomar y Pete Townshend. Use Another Night, fue el sencillo más exitoso de su carrera en solitario, llegó al número 12 del Billboard Hot 100, y del que ha acabado renegando, tiene ese arrastre de las técnicas de grabación que se usaban entonces. Ese gran eco de fondo. Eran los primeros tiempos de los samples y las máquinas de ritmo, que ahora se consideran tan malos, le dijo el cantante a la revista Rolling Stone. El segundo álbum fue Primitive Cool, producido por Jim Mirip. Si bien no pudo igualar el éxito comercial de su debut, fue bien recibido por la crítica especializada. En 1988 produjo las canciones Glamour Boys y Which Way to America, del álbum Vivid de la banda de funk metal Living Colour. Entre el 15 y el 28 de marzo hizo una gira de conciertos en solitario en Japón. Década de 1990. Tras el éxito del álbum Still Wheels de The Rolling Stones en 1989 y el final de la publicitada disputa de Jagger y Richards, Mick intentó restablecer su carrera como solista. Contrató al reputado productor Rick Rubin en enero de 1992 para trabajar en lo que se convertiría en su tercer álbum en solitario, Wandering Spirit. Las sesiones para el álbum comenzaron el mismo mes en Los Ángeles y duraron más de 7 meses, finalizando en septiembre de 1992. Durante este periodo, Keith Richards también se encontraba grabando su segundo álbum de estudio en solitario, Main Offender. En Wandering Spirit, Jagger mantuvo a los invitados célebres a un mínimo,
teniendo a Lenny Kravitz como vocalista en su versión de Use Me, de Bill Withers y al bajista Flea de Red Hot Chili Peppers en otras 3 canciones. Para distribuir el álbum, Jagger firmó con la disquera Atlantic. Wandering Spirit fue su único lanzamiento en solitario con la disquera, con la excepción de The Very Best of Mick Jagger, un álbum recopilatorio publicado en 2007. Lanzado al mercado en febrero de 1993, Wandering Spirit tuvo éxito comercial, llegando a la posición 12 en el Reino Unido y a la 11 en los Estados Unidos. Década de 2000. En 2001 el músico publicó God Is in the Doorway, cuarto álbum de estudio como solista, del que se desprendió una canción grabada a dúo con Bono, The U2. Jagger viajó a Alemania para grabar las voces del tema, titulado Joy. Bono venía de dar un concierto en Colonia la noche anterior y prácticamente no podía cantar. La canción trata sobre la búsqueda espiritual, y el encuentro, de un estado interior de gracia. God Is in the Doorway generó el sencillo, By Chance of Paradise, que alcanzó la posición 43 en las listas. Después de los ataques del 11 de septiembre, Jagger se unió a Keith Richards en el concierto para la ciudad de Nueva York, un evento benéfico en respuesta al incidente, para cantar Salt of the Earth y Miss You. Según la revista Fortune, de 1989 a 2001 los Stones generaron más de $1.500 millones en ingresos brutos totales, cifras superiores a las de U2, Bruce Springsteen o Michael Jackson. Jagger celebró el aniversario número 40 de los Rolling Stones al hacer una gira de un año con la banda titulada Licks Tour, en soporte de su exitoso álbum retrospectivo 40 Licks. En 2007 la banda recaudó $437 millones en su A Big Band Tour, que los llevó a la edición de 2007 de los Guinness World Records por ser la gira musical más lucrativa del año. Cuando se le preguntó ese año si la banda se retiraría después de la gira, Jagger afirmó: "Estoy seguro de que los Rolling Stones romperán más récords y harán más giras. No tenemos planes de detener eso". 2 años más tarde, en octubre de 2009, Jagger se unió a U2 en el escenario para cantar Gimme Shelter y Stuck in a Moment You Cannot Get Out Of, con U2 en el aniversario número 25 del Salón de la Fama del Rock and Roll. Década de 2010. El 20 de mayo de 2011 Jagger anunció la formación de un nuevo supergrupo llamado Super Heavy, conformado por Dave Stewart, Joss Stone, Damian Marley y A.R. Rahman. El grupo comenzó con una llamada telefónica que Jagger recibió de Stewart, quien tenía la idea de crear una banda que fusionara diversos géneros musicales. Después de múltiples llamadas telefónicas y deliberaciones, fueron decididos los miembros restantes del grupo. Super Heavy publicó un álbum homónimo y 2 sencillos en 2011. Ese mismo año, Jagger apareció en el sencillo de William, The. Fue lanzado oficialmente en iTunes el 4 de febrero de 2012. El 21 de febrero de 2012, Jagger, B.B. King, Buddy Guy y Jeff Beck, junto con un conjunto de blues, se presentaron en una serie de conciertos en la Casa Blanca ante el presidente Barack Obama. Cuando Jagger le brindó un micrófono, Obama cantó 2 veces la frase Come On, Baby Don't You Want to Go de la canción de blues, Sweet Home Chicago, himno de la ciudad natal de Obama. Jagger fue el anfitrión del final de temporada del programa Saturday Night Live el 19 y 20 de mayo de 2012, haciendo varios sketch cómicos y tocando algunos éxitos de los Rolling Stones con Arcade Fire, Foo Fighters y Jeff Beck. El músico se presentó en el evento 12 de diciembre de 2012, The Concert for Sandy Relief con los Rolling Stones el 12 de diciembre de 2012. Los Stones finalmente tocaron en el Festival de Glastonbury en 2013, encabezando el concierto del sábado, 29 de junio, seguido de 2 conciertos en el Hyde Park de Londres, los primeros en el parque desde su famosa actuación en 1969 cuando rindieron tributo a fallecido Brian Jones. En 2013 se asoció con su hermano Chris Jagger para realizar 2 dúos incluidos en su álbum Concertina Jack. En julio de 2017, Jagger lanzó el sencillo AA, Gotta Get a Grip, / England Lost,
como respuesta a la ansiedad y el desconocimiento de la cambiante situación política en el Reino Unido, en palabras del propio músico. En marzo de 2019, un tramo del No Filter Tour de The Rolling Stones tuvo que ser pospuesto por problemas de salud del cantante. Poco tiempo después se supo que Jagger debió realizarse un delicado procedimiento de reemplazo percutáneo de la válvula aórtica. El 4 de abril se anunció que Jagger completaría su procedimiento en la ciudad de Nueva York y que dedicaría algunos meses a descansar y recuperarse de la cirugía. Tras una demora de 6 semanas, la gira fue retomada con 2 presentaciones en Chicago. Relación con Keith Richards. La relación de Mick Jagger con su compañero de banda Keith Richards es frecuentemente descrita por los medios como de amor y odio. El propio Richards dijo en una entrevista en 1998, pienso en nuestras diferencias como una disputa familiar. Si le grito es porque nadie más tiene las agallas para hacerlo o, de lo contrario, se les paga para no hacerlo. Al mismo tiempo, espero que Mick se dé cuenta que soy un amigo que solo trata de ponerlo en la línea y hacer lo que debe hacerse. El álbum de los Rolling Stones Dirty Work se publicó en marzo de 1986 y obtuvo reseñas mixtas, a pesar de contar con el éxito, Harlem Shuffle. Jagger se negó a hacer una gira para promover el álbum debido a la mala relación que tenía con el guitarrista en ese momento y en su lugar emprendió su propia gira en solitario, que incluyó canciones de los Rolling Stones. Richards se refirió a este periodo en sus relaciones con Jagger como la Tercera Guerra Mundial. Como resultado de la animosidad dentro de la banda en ese momento, la agrupación estuvo a punto de separarse definitivamente. Los discos solistas de Jagger, Ses the Boss y Primitive Cool, tuvieron un éxito moderado y en 1988, con los Rolling Stones en cierto estado de inactividad, Richards lanzó su primer álbum en solitario, Talk Is Cheap, producción que fue muy bien recibida por fanáticos y críticos, obteniendo la certificación de disco de oro en los Estados Unidos. La autobiografía de Richards, Life, fue lanzada el 26 de octubre de 2010. Richards describió a Jagger como insoportable en el libro, señalando que su relación ha sido tensa durante décadas. Para el 2015 la opinión de Richards se había suavizado, afirmando lo siguiente: aún lo quiero muchísimo, tus amigos no tienen que ser perfectos. Carrera cinematográfica. Jagger también ha tenido una carrera intermitente como actor. Su primera aparición como protagonista ocurrió en la película de Donald Cammell y Nicholas Roeg P. Famals. Un año después integró el reparto del cortometraje del polémico director estadounidense Kenneth Anger Invocation of My Demon Brother. En 1970 protagonizó Ned Kelly, producción basada en la vida del busranger australiano Ned Kelly. El músico audicionó para el papel del Dr. Frank Kennefurter en la adaptación cinematográfica de 1975 de The Rocky Horror Show, un papel que finalmente fue interpretado por Tim Curry. El mismo año fue invitado por el director Alejandro Jodorowsky para interpretar el papel de Faith Rauta en la adaptación propuesta por Jodorowsky de la novela de ciencia ficción Dune de Frank Herbert, pero el proyecto nunca pudo materializarse. Jagger se interpretó a sí mismo en el falso documental All You Need Is Cash de 1978 y fue elegido para interpretar a Wilbur, un personaje principal en Fitzcarraldo de Werner Herzog a fines de la década de 1970. Sin embargo, la enfermedad del actor principal Jason Robards y un retraso en la difícil producción de la película, dio como resultado que el músico tuviera que abandonar la filmación por un compromiso de gira con los Rolling Stones. En 1995 fundó la compañía Jagged Films con Victoria Pearman. La primera producción de Jagged Films fue el drama bélico Enigma en 2001. Ese mismo año produjo un documental titulado Being Mick. En 2008 la compañía comenzó a trabajar en The Women, una adaptación de la película de George Cukor del mismo nombre. Fue dirigida por Diane Inglis. Los Rolling Stones han sido el tema de numerosos documentales, incluyendo Gimme Shelter, filmado durante la gira estadounidense de la banda en 1969 y Sympathy for the Devil de 1968, dirigido por el francés Jean-Luc Godard. Martin Scorsese trabajó con Jagger en Shine a Light,
un documental que presenta a los Rolling Stones en la multitudinaria gira A Bigger Band Tour durante 2 noches de presentaciones en el Teatro Beacon de Nueva York. Se proyectó en Berlín en febrero de 2008. T.A.D.M.C. Carty, de la revista Variety, afirmó que la película usa una gran cobertura de la cámara y un sonido de alta calidad con eficacia para crear un viaje musical vigorizante. Jagger fue coproductor y actor invitado en el primer episodio de la serie de televisión de comedia estadounidense The Nights of Prosperity. También coprodujo la película biográfica de James Brown de 2014 Get On Up. Junto con Martin Scorsese, Rich Cohen y Terence Winter creó y fue productor ejecutivo de la serie dramática Vinyl, protagonizada por Bobby Cannavale y transmitida durante una temporada en HBO antes de su cancelación. Kate Richards y el actor Johnny Depp intentaron persuadir a Jagger de aparecer junto a ellos en Pirates of the Caribbean, On Stranger Tides, pero el músico rechazó la propuesta. En septiembre de 2018, Variety anunció que Jagger interpretaría a un poderoso coleccionista de arte inglés y mecenas en la película de suspenso de Giuseppe Capotondi de Burnt Orange Heresy, a estrenarse en 2020. Vida personal. Matrimonios y relaciones. Jagger ha estado casado 2 veces. Su primera esposa fue una joven nicaragüense, cuyo nombre de soltera era Bianca Pérez Mora Macías, con la que se casó el 12 de mayo de 1971 en Saint-Tropez, Francia. El 21 de octubre de ese mismo año nació su segundo hijo Jadesi Jezabal Jagger, la primera es Keris Hunt Jagger, hija de la actriz Marcia Hunt, y 9 años más tarde la pareja se divorció. Bianca llegó a decir sobre esta relación que finalizó el mismo día de su boda. El matrimonio estuvo rodeado siempre de rumores sobre adulterio por parte de él. Un año antes de divorciarse inició una relación con la que sería su segunda mujer, Jerry Hall. Tras años de noviazgo, se casaron el 21 de noviembre de 1990 en Bali por el rito hindú. 9 años más tarde le sería concedida la anulación. Desde el 2001 comenzó a salir con la diseñadora de moda Elle Guren Scott, que el 17 de marzo de 2014 fue encontrada colgada por el cuello de una bufanda en su apartamento del barrio neoyorquino de Chelsea. La noticia fue difundida en varias partes del mundo como la muerte de la novia de Mick Jagger, aun cuando ella misma expresó en vida que no le gustaba que se le conociera como la novia de nadie. 3 meses después, Jagger empezó a salir con la bailarina de ballet Melanie Hamrick, 43 años menor que él, que en diciembre de 2016 dio a luz un hijo. El artista se convirtió así en padre por 8ª vez a los 73 años, teniendo un bisnieto de 2 años. Familia. El padre de Jagger, Basil Joe Jagger, murió de neumonía el 11 de noviembre de 2006 a la edad de 93 años. Aunque los Rolling Stones se encontraban en la gira A Bigger Band, Jagger voló a Gran Bretaña para ver a su padre antes de regresar el mismo día a Las Vegas, donde actuaría esa noche, luego de enterarse de que el estado de su padre estaba mejorando. El espectáculo se desarrolló como estaba previsto, a pesar de que Jagger se enteró de la muerte de su padre esa misma tarde. Los amigos del músico aseguraron que el espectáculo fue lo que el viejo Joe hubiera querido. Jagger veía a su padre como una gran influencia para su vida. Hijos. Jagger tiene 8 hijos de 5 mujeres diferentes, 5 nietos y un bisnieto nacido el 19 de mayo de 2014 cuando la hija de Jade, Asisi, dio a luz a un niño. El 4 de noviembre de 1970 Marcia Hunt dio a luz a la primera hija de Mick, Keris Hunt Jagger. El año siguiente Bianca Jagger dio a luz a la única hija que tuvo la pareja, Jade Seena Jezabal Jagger, el 21 de octubre de 1971. Mick tiene 4 hijos con la modelo y actriz Jerry Hall. El 2 de marzo de 1984 nació Elizabeth Lizzie Scarlett Jagger. James Leroy Augustin Jagger nació el 28 de agosto de 1985, seguido de Georgia Maya Yesa Jagger el 12 de enero de 1992 y de Gabriel Luc Beauregard Jagger el 9 de diciembre de 1997. Esta relación llegó a su fin cuando se descubrió que Jagger tenía una relación extramarital con la modelo brasileña Luciana Jiménez Morad, con quien el músico tuvo su 7º hijo, Lucas Maurice Morad Jagger,
nacido el 18 de mayo de 1999. Tras el fallecimiento de otra de sus parejas, L. Guren Scott, Jagger inició una relación con una joven bailarina estadounidense llamada Melanie Hamrick. Su hijo, Devereux Octavian Basil Jagger, nació el 8 de diciembre de 2016. Intereses y filantropía. Jagger, cuyo valor neto se ha estimado en $360 millones, es partidario de la enseñanza de la música en las escuelas y es mecenas del centro Mick Jagger and the Arts. También patrocina la música a través de su programa Red Rooster en las escuelas locales. El nombre Red Rooster fue tomado del título de uno de los primeros sencillos de los Rolling Stones. Mick es un ávido fanático del cricket. Es un seguidor de la selección de fútbol de Inglaterra y ha asistido regularmente a los Juegos de la Copa Mundial de la FIFA, apareciendo en Francia 98, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Jagger ha declarado su apoyo al Partido Conservador británico y expresó su admiración por Margaret Thatcher. En agosto de 2014 Jagger fue una de las 200 figuras públicas que firmaron una carta dirigida a The Guardian oponiéndose a la independencia escocesa en el periodo previo al referéndum de septiembre sobre ese tema. Jagger era partidario de David Cameron y estaba ligeramente a favor del Brexit, antes de revertir su postura al respecto. En el Festival de Cine de Venecia, el 7 de septiembre de 2019, Jagger criticó abiertamente la postura de la administración Trump con respecto al cambio climático. Se le citó diciendo: "Estamos en una situación muy difícil en este momento, especialmente en los Estados Unidos, donde todos los controles ambientales que se implementaron, que eran casi adecuados, han sido revertidos por la administración actual tanto que están siendo eliminados". Honores. Jagger fue condecorado con el título de Caballero de la Orden del Imperio Británico por servicios al arte de la música popular en los honores de cumpleaños de la reina en 2002, y el 12 de diciembre de 2003 recibió el espaldarazo de Carlos de Gales. Asistieron su padre y las hijas de Jagger, Keris y Elizabeth. Mick declaró que si bien el premio no era algo significativo para él, estaba conmovido por la importancia que tenía para su padre, diciendo que él estaba muy orgulloso. El nombramiento de Jagger generó reacciones mixtas. Algunos fanáticos se decepcionaron cuando lo aceptó, ya que parecía contradecir su postura contra el establishment. Un informe de la UPI, de diciembre de 2003, señaló que Jagger no tiene antecedentes conocidos de obras de caridad o servicios públicos, aunque es un mecenas del Museo Británico. Jagger decía que aparte de The Rolling Stones, la reina es lo mejor que tiene Gran Bretaña pero estuvo ausente del concierto realizado en el Palacio de Buckingham por el Jubileo de Oro de la Reina, en el que cumplió 50 años en el trono británico. Charlie Watts fue citado en el libro According to the Rolling Stones diciendo: "Cualquier otra persona sería linchada, 18 esposas y 20 niños y él es un caballero, fantástico". También causó cierta fricción con Keith Richards, quien se irritó cuando Jagger aceptó el miserable honor. Richards dijo: "No quiero salir al escenario con alguien que lleva una corona y una capa de armiño. De eso no se tratan los Stones, ¿verdad?". Jagger replicó: "Creo que probablemente le gustaría conseguir el mismo honor. Es como recibir un helado, uno obtiene uno y todos quieren uno". En 2014, un fósil encontrado en Egipto que posee unos 19 millones de años fue nombrado Jaggermerix Naida en honor a Mick Jagger por sus grandes labios. En la cultura popular. Desde el momento en que los Rolling Stones desarrollaron su imagen rebelde a mediados de la década de 1960, Jagger ha sido un ícono perdurable de la contracultura. Esto se vio reforzado por sus arrestos relacionados con las drogas, sus provocativos movimientos en el escenario, las polémicas letras de sus canciones y su controvertido papel en la película Performance. Uno de sus biógrafos, Christopher Andersen, lo describe como una de las figuras culturales dominantes de nuestro tiempo y agregó que Jagger es la historia de toda una generación. Mick, que entonces se describía a sí mismo como anarquista y se adhirió a las consignas izquierdistas de la época,
participó en una manifestación contra la guerra de Vietnam frente a la Embajada de Estados Unidos en Londres en 1968. Este evento lo inspiró a escribir la canción, Street Fighting Man, ese mismo año. Una variedad de celebridades asistió a una lujosa fiesta en el Hotel St. Regis de Nueva York para celebrar el cumpleaños número 29 de Jagger y el final de la gira estadounidense de la banda en 1972. Detalles de la fiesta aparecieron en las portadas de los principales periódicos de Nueva York. El artista Andy Warhol pintó una serie de retratos serigráficos de Jagger en 1975, uno de los cuales fue comprado por Farah Diva, esposa del Shah de Irán. La pintura fue colgada en una pared dentro del Palacio Real en Teherán. En 1967, Sisal Bitan fotografió el trasero desnudo de Jagger, una foto que se vendió en la casa de subastas Sotheby's en 1986 por $4.000. En 2010 se presentó una exposición retrospectiva de retratos de Mick Jagger en el Festival d'Encantars de Arles en Francia. El catálogo de la exposición es el primer álbum de fotos de Jagger y muestra su evolución durante más de 50 años. La canción de la banda de pop estadounidense Maroon 5, Moves Like Jagger, es un tributo a los inusuales movimientos de Jagger en el escenario. El mismo músico se refirió a la canción en una entrevista, calificando el concepto de halagador. Su nombre también se menciona en la canción de Kesha, TikTok, y en el éxito de Black Eyed Peas, The Time. En 1998 el programa de animación de MTV Celebrity Deathmatch enfrentó a muerte a Mick Jagger con el cantante de Aerosmith, Steven Tyler. Jagger ganó la pelea usando su lengua para apuñalar a Tyler en el pecho. En la película del año 2000 Almost Famous, ambientada en 1973, se hace la siguiente referencia a Jagger: si piensas que Mick Jagger todavía estará tratando de ser una estrella de rock a los 50 años, estás tristemente equivocado. En 2012 fue uno de los iconos culturales británicos seleccionados por el artista Peter Blake para aparecer en una nueva versión de su obra de arte más famosa, la portada del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles, con el fin de homenajear a las figuras culturales británicas más admiradas por el artista. Legado. En palabras del dramaturgo y novelista británico Philip Norman, el único punto relacionado con la influencia de Mick Jagger sobre los jóvenes en el que los médicos y psicólogos concordaron fue que, bajo ninguna circunstancia era inofensivo. Según Norman, incluso Elvis Presley en su forma más escandalosa no ejercía un poder tan inquietantemente físico. También afirmó, aunque Presley hacía gritar a las chicas, no tenía la habilidad de Jagger de hacer que los hombres se sintieran incómodos. Norman también compara a Jagger en sus primeras actuaciones con los Rolling Stones en la década de 1960 con un bailarín de ballet masculino. Su estilo en el escenario ha sido estudiado por académicos que analizaron el género, la imagen y la sexualidad implícitas en el mismo. Por ejemplo, Sheila Whiteley señaló que el estilo de Jagger sentó las bases para la autoinvención y la plasticidad sexual que ahora son una parte integral de la cultura juvenil contemporánea. Su voz ha sido descrita como una poderosa herramienta expresiva para comunicar sentimientos a su audiencia y expresar una visión alternativa de la sociedad. Mick Jagger ha sido descrito como uno de los líderes más populares e influyentes en la historia del rock y roll por AllMusic y MSN. Billboard comparte un sentimiento similar llamándolo el frontman del rock and roll. El músico David Bowie se unió a muchas bandas de rock con orientaciones de blues, folk y soul en sus primeros intentos como músico a mediados de la década de 1960, recordando, solía soñar con ser su Mick Jagger. Bowie también afirmó, creo que Mick Jagger estaría asombrado si se diera cuenta de que para muchas personas no es un símbolo sexual, sino una imagen maternal. Mick fue incluido en la lista de los 100 mejores cantantes de la revista Rolling Stone en el número 16, en el artículo, Lenny Kravitz escribió, a veces hablo con personas que cantan perfectamente en un sentido técnico, pero no entienden a Mick Jagger. Su sentido del tono y la melodía es realmente sofisticado. Su voz es impresionante, impecable en su propio tipo de perfección. Esta edición también cita a Mick Jagger como una influencia clave en los músicos Jack White,
Steven Tyler e Iggy Pop. En la actualidad, su legado cultural también se asocia con su envejecimiento y su continua vitalidad. El líder de Bon Jovi, John Bon Jovi, dijo: continuamos haciendo récords, números 1 y llenando estadios. Pero seguiremos haciendo 150 shows por gira. Simplemente no me lo imagino. No sé cómo demonios hace Mick Jagger a los 67 años. Esa sería la primera pregunta que le haría. Corre por el escenario tanto como yo, pero tiene casi 20 años más. Desde muy joven Jagger ha encarnado lo que algunos autores describen como un arquetipo dionisíaco de juventud eterna personificada por muchas estrellas de rock y la cultura del rock. Jagger ha mencionado en reiteradas ocasiones que no escribirá una autobiografía. Sin embargo, según el periodista John Blake, coautor del libro Up and Down with the Rolling Stones, a principios de la década de 1980, después de una gran cantidad de libros no autorizados sobre él, Lord Weidenfeld persuadió a Jagger de que preparara el suyo, por un 1 millón de libras de anticipo. El manuscrito resultante de 75,000 palabras ahora está en manos de Blake, quien, dice, estuvo brevemente en camino de publicarlo, hasta que Jagger retiró el apoyo. Discografía. Solista. Recopilaciones. Colaboraciones. Sencillos. Filmografía. Jagger fue invitado a actuar en la película de 1982 Fitzcarraldo y algunas escenas fueron grabadas con él, pero por compromisos con los Rolling Stones tuvo que abandonar la filmación y su personaje fue eliminado de la cinta. Como productor. Running Out of Luck. Enigma. Being Mick. The Women. Get On Up. Mr. Dynamite, The Rise of James Brown. Vinil.